Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches a todos los que siguen este es su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Eliseo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Humberto. Buenas noches a todos los que nos escuchan o nos siguen. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que siguen este programa de Radio Rebelión en esta edición del 31 de julio del 2022, terminando el mes. Y el día de hoy estaremos conversando sobre la situación en Nicaragua, esta demanda constante de la cual ya conversamos, pero que es una campaña permanente frente al gobierno represor en Nicaragua de libertad a los presos políticos. Ese será nuestro tema internacional del día de hoy, y en el tema nacional estaremos hablando de este gran conflicto que se está armando alrededor del censo, pero para plantear una posición desde la perspectiva de los trabajadores, ¿no? Y bueno, los discursos, lo que se está manejando alrededor del censo, como si el censo fuera una solución para los problemas del pueblo trabajador, cuando en realidad no es tal cosa, ¿no? Y en realidad lo que se necesita es una verdadera solución para todos los problemas económicos del pueblo trabajador. Entonces estaremos conversando sobre ese tema. Estaremos hablando sobre el magisterio rural, las demandas que plantea actualmente el magisterio rural, las necesidades que tienen. Estaremos también conversando sobre la lucha de los compañeros de la maderera Sali en Cochabamba, donde 2 años que no les pagaron el sueldo, y bueno, los compañeros están luchando porque se les pague algo tan justo como que les paguen el sueldo, ¿no? Entonces, bueno, es una lucha importante de los compañeros, y bueno, estaremos hablando sobre este tema. Luego entraremos un poco al tema de los yungas, ¿no? Un conflicto, los yungas, Aleph Coca, el mercado de la coca en Villa Fátima, y bueno, un conflicto ya de hace varios años que lastimosamente se mantiene, y el gobierno, pese a haber sido derrotado varias veces, el gobierno y el MAS en general, sigue intentando de una u otra forma, con una serie de maniobras, imponerse, ¿no? En este caso, recurriendo a un mercado paralelo de la hoja de coca, ¿no? Entonces, bueno, ya se anuncian movilizaciones, y bueno, es una situación bastante complicada, y bueno, continúa, ¿no? Todo este conflicto ya desde hace varios años, y el gobierno sigue tratando de salirse con la suya, ¿no? Y bueno, adelantándonos unos días, en 2 días, el 2 de agosto, se recuerda la reforma agraria, ¿no? La ley de la reforma agraria, luego de que haya habido, bueno, el avance de la toma de tierras por parte de los campesinos, luego de la revolución del 52, y bueno, justamente en el 53 se dio la reforma agraria, y este 2 de agosto se recuerdan 69 años de este hecho histórico. Entonces, como verán, bueno, hay temas muy interesantes, temas muy importantes. Entonces, de esa forma les damos la bienvenida a este su programa para comenzar con estos puntos y estas temáticas tan importantes. Bien, vamos a comenzar con la situación de Nicaragua. Bueno, Miguel, coméntanos cómo está la situación de la campaña, de la lucha por la libertad de los presos políticos. Hubo la caravana que
fue a hacerse presente, que no les dejaron entrar a Nicaragua. ¿Cuál es la situación actual, Miguel? Así es. Bueno, estamos mencionando ahora nuevamente, ya lo hemos mencionado en un programa anterior hace unos meses, un caso especial, pero que es parte de 190 presas y presas políticos que están en las cárceles arbitrariamente, es decir, de la dictadura de Ortega. Y entre los presos hay muchos que fueron sandinistas, es decir, del partido de Ortega, el partido que fue el que en el 79, hace más de 40 años, encabezó la revolución popular que derrocó a la dictadura de Somoza. Entre ellas hay una dirigente histórica que es Dora Telles. Ella está detenida desde hace más de un año. Cabe destacar que las detenciones son, además de arbitrarias, en condiciones a veces terribles, no tienen ni colchón, es decir, no le permiten visitas en muchos casos, o arbitrariamente cada 2 meses le dejan que alguien los visite, avisándole a los parientes o quienes quieren visitarlo con poca anticipación. Bueno, son condiciones inhumanas de cárcel, digamos. Dora Telles en especial fue condenada, está encarcelada desde el año 2021, el año pasado, el 13 de junio, fue condenada a 15 años de cárcel, acusada de traición a la patria. Así es la acusación y la pena, sin ningún delito de que la acusen concretamente, más que oponerse a la dictadura y a la represión criminal de Ortega, ¿no? Y entre los antecedentes de Dora Telles, como dije, ella fue una heroína de la Revolución del 79. A los 23 años, ahora tiene 66, participó de la toma del Palacio Nacional. Era llamada la Comandante 2, de la operación encabezada en ese momento por Helen Pastora, ya fallecido. Luego lideró la toma de la ciudad de León durante la insurrección de 79. Tras el triunfo de sandinista, fue ministra de Salud y formó parte del Consejo de Estado. Es decir, era uno de los dirigentes máximas, no era una simpatizante. Ya en 1995 se distanció del Frente Sandinista, fundando un grupo con otros antiguos dirigentes sandinistas, el grupo Movimiento Renovado Sandinista. Bueno, estos son algunos antecedentes que muestran la barbaridad que significa tenerla presa sin una acusación concreta, y por eso hay una campaña especial en relación a ella, pero por supuesto por todos los presos políticos, ¿no? En el caso de ella, lo tuvieron muchos meses aislada, y la tuvieron incluso meses en la oscuridad, sin luz. Es decir, es una forma de tortura eso. La familia dice que adelgazó muchísimo, que está totalmente pálida, obviamente si estuvo sin luz, y aparentemente tampoco le dan bien de comer. Bueno, estos son algunos antecedentes. Otro de los dirigentes sandinistas preso fue el comandante, otro histórico, ¿no? Hugo Torres, que murió en la cárcel. Aparentemente, bueno, nadie ha dicho que lo mataron en el sentido de que
pero murió por el maltrato, por no tener, parece que tenía alguna enfermedad de base, no me acuerdo ahora cuál era, pero no tuvo medicamentos, no tuvo atención médica y murió. Esta es la situación. Entonces, esto, por supuesto, que el régimen sandinista actual, de Ortega, que se dice de izquierda, que se dice a veces hasta antiimperialista, ahora se entiende con Rusia, buscando apoyo internacional, pero hasta hace poco y todavía ahora está cumpliendo los planes del Fondo Monetario Internacional, es decir, que tampoco es un gobierno que en Nicaragua hay una clase rica, muy rica, hay varios millonarios de los más grandes de Latinoamérica, que están los más felices en Nicaragua, sin ningún problema con el Ortega. Bueno, esa es la situación. Desde ya la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores de Acuerdo Internacional hizo una campaña por él, efectivamente, como dijiste, Beto, se hizo un viaje especial junto a otras organizaciones a Costa Rica para entrar a Nicaragua, no se permitió la entrada. El objetivo era ver a los presos, precisamente. Y no era algo, por supuesto, ningún atentado a Nicaragua, ni ninguna violación de las leyes nicaragüenses, simplemente era ir con los pasaportes en regla. Cuando llegaron a la frontera dijeron que no podían pasar. Bueno, esta es la situación y obviamente la campaña continúa. Es entonces el régimen de Ortega abiertamente una dictadura, que no se puede defender bajo ningún concepto a ese gobierno. Muy bien. No, es muy importante lo que dices, Miguel. Y por razón es necesario condenar y rechazar, digamos, toda la situación que vive la gente en Nicaragua y, bueno, toda esta situación de prácticamente es una dictadura, ¿no? Está reprimiendo incluso a los ex camaradas, ¿no? Y de una forma brutal, con torturas, etcétera, ¿no? La campaña internacional por la libertad de los presos políticos es muy importante, ¿no? Y es importante, como se está realizando, que sea la izquierda la que esté planteando esto y que desde la izquierda se haga este rechazo para, bueno, tratando de evitar las confusiones que se logran producto de este tipo de gobiernos, ¿no? Que producto de su discurso, la derecha aprovecha, ¿no? Entonces, por eso que la verdadera izquierda tiene que estar a la cabeza de la lucha por en este caso, por la libertad de los presos, por los derechos democráticos más elementales, ¿no? Y, bueno, y eso es muy importante y bueno, eso es lo que se está haciendo. Bien, pasando al tema nacional, bueno, estamos viendo todo el conflicto que se desató en una jornada de paro cívico en Santa Cruz por el tema del censo, la postergación que el gobierno hace del censo del 2022 al 2024, y bueno, Santa Cruz, en la reunión que tuvieron de las distintas entidades de Santa Cruz, decidió realizar un paro de 48 horas para el 8 y 9 de agosto, ¿no? Efectivamente vendría a ser un nuevo paro cívico, ¿no? Bueno, paro en general de Santa Cruz. Todo centralmente por el tema del censo, ¿no? Exigiendo de que se abrogue la ley, el decreto supremo, ¿no? Mediante el cual el gobierno lo pasó el censo bueno, lo programó el censo para realizarse el 2024, ¿no? Y, bueno, ellos están exigiendo que el censo se realice con los temas técnicos, etcétera, el próximo año, el 2023, ¿no? Sabiendo de que tiene que realizarse este año. Bueno, lo importante que hay que discutir y hablar de esto es por qué se está dando tanta importancia, ¿no? Y por qué incluso algunos sectores populares, bueno,
plantean, discuten, incluso algunos dicen que sí, que se tiene que hacer de una vez el censo, etcétera, ¿no? Y en general tiene que ver con todo lo que se está hablando del censo, ¿no? Básicamente se habla de que el censo reflejaría recursos económicos, ¿no? Entonces lo que se dice es de que quieren que se realice el censo porque con el censo van a obtener mayores recursos económicos, ¿no? Más de lo que se tiene. Y claro, la gente, todo el país en general, los trabajadores de todo el país necesitan, ¿no? Fuentes de empleo, proyectos, distintas formas donde puedan conseguirse trabajo, distintas formas de circulación económica, ¿no? Entonces todos están pendientes de eso. Pero el problema que no se señala alrededor de este tema del censo es de que un censo en sí no significa mayores recursos económicos porque el censo no genera recursos, ¿no? Simplemente una medida para poder, bueno, cuantificar cuánta gente vive en cada lugar del país y algunos datos demográficos más. Entonces, lo complicado en esto es de que cuando se dice que va a haber más recursos económicos, y con esto incluso se apunta en distintos departamentos, lo que no se dice claramente es de que en esencia es quitarle los recursos económicos a algún otro lugar para que vayan estos recursos económicos a otro lugar, ¿no? Y es la pugna. Y en general los que están a la cabeza de esto, porque pues, consideran de que van a ser beneficiados, consideran de que ha crecido más su población, es Santa Cruz, ¿no? Pero lo que no dicen claramente los de Santa Cruz es de que quieren esto para quitarle recursos que actualmente están yendo a otra región y que en lugar de que vayan a esa región, vayan a Santa Cruz, ¿no? Entonces esto no soluciona ningún problema económico para el pueblo trabajador en el país, ¿no? En Bolivia como tal. En realidad es simplemente, no sé, sacar de un lado para tapar un hueco, pero abriendo otro hueco, ¿no? Es abrir un hueco para tapar otro, ¿no? Entonces realmente es una discusión, en últimas, digamos, es un tema absolutamente político que ha logrado generar cierto nivel de movilización en Santa Cruz, pero que al final no apunta, digamos, a soluciones de fondo y a los problemas estructurales del país, ¿no? Y en esa situación lo que realmente se necesita es un verdadero plan económico, desarrollo económico, de industrialización, de generar fuentes de empleo, etcétera, lo cual necesariamente pasa por romper con las transnacionales y bueno, en el caso central de Santa Cruz, pasa con romper con la industria, ¿no? Que los terratenientes, la oligarquía de Santa Cruz, que hace lo que da la gana, se enriquecen, son de las personas más ricas del país y no aportan nada, prácticamente no dan impuestos y bueno, son millonarios, el gobierno les subvenciona una serie de cosas, les permite usar, como hemos anunciado varias veces, transgénicos, agrotóxicos, etcétera, etcétera, e incluso violando la Constitución para un sector que no paga impuestos o paga casi nada de impuestos y que solo se beneficia a sí mismo, ¿no? Y en el caso de Santa Cruz, ese es el principal problema, mucho más importante para los ingresos y para la economía del pueblo trabajador cruceño, en general y bueno, en el país también, ¿no? Pero en Santa Cruz es este tema, ¿no? Una verdadera reforma agraria que le dé la tierra a los trabajadores, a los campesinos que quieren trabajarla y que no siga en manos de un puñado de grandes terratenientes que, bueno, se enriquecen a costa del Estado y a costa de la explotación, ¿no? Y bueno, y a partir de eso se podría iniciar a plantear y realizar un plan de desarrollo con empleos, proyectos, etcétera, ¿no? Bueno, eso digamos como introducción y una posición general sobre el tema. Compañero Miguel, Eliseo, si quieren añadir algo sobre esto. Sí, claro, la discusión es, en primer lugar, es por una pelea efectivamente por el reparto, ¿no? Del 15% de los recursos nacionales que van a los departamentos. Una pelea por repartir eso. Una pelea. La otra pelea por la representación parlamentaria, donde Santa Cruz calcula que aumentaría su representación parlamentaria. Entonces por eso están apurados por el censo, que sea antes de las elecciones, ¿no es cierto? Bueno, sí, como decías, Beto, es una discusión
que no tiene nada que ver, porque los que luchan ahora, que salen a la lucha por el censo, claro, no plantean ningún cambio de fondo, ningún cambio en la política económica, solamente cómo se reparte ese excedente y bueno, y el tema del poder político que es referido a la representación parlamentaria. Y cabe destacar que departamentos como Potosí, que es uno de los departamentos que aporta históricamente más riquezas al país, sería castigado sí, después del censo porque va a bajar su... probablemente la proporción de su población baje porque tienen más migrantes que han ido muchos a Santa Cruz o a otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, es absurdo. En todo caso, habría que plantear que más recursos de la minería, en el caso potosino, por ejemplo, más recursos como lo han planteado en muchos casos el Comité Cívico, de la minería, y mejor, y de la minería específicamente, y también del litio, en el futuro, queden en Potosí, pero basado en otra realidad, no tanto en la cantidad de población, sino en la cantidad de población pobre que tiene muchos departamentos. Entonces, obviamente que el censo puede servir para medir eso, pero solamente el censo para medir la pobreza, para medir las necesidades. Pero solo eso, si no hay un cambio de política económica, no soluciona nada. Sí, no, yo me adhiero, Beto, ¿no? Es una discusión que no tiene tema de fondo, ¿no? Lo que dijo Miguel, ¿no? Un 15% que va a las alcaldías, ¿no? A las gobernaciones, que supuestamente son las POAs de las zonas, ¿no? Es lo que se entiende, ¿ya? Donde en el Alto, por ejemplo, en la ciudad del Alto, de acuerdo a la cantidad que se han hecho censar el 2011, se llega a una determinada zona, un determinado monto, ¿no? Llamémoslo 100.000 bolivianos, de acuerdo a su población de ese momento, ¿no? Y ahora, o sea, ¿qué ha pasado desde aquellos años, ¿no? Desde 2001 aproximadamente, ya 2011, porque de acuerdo a lo que conocemos, cada 10 años debe llevarse este censo, ¿no? Viendo esta distribución, aunque sea 100 bolivianos por persona o 50 bolivianos por persona, pongamos ejemplo, las alcaldías en provincias les ha obligado a los migrantes a volver, ¿no? A su pueblo, a hacerse censar. O sea, que ¿de dónde le están quitando esa parte económica? Pongo ejemplo del Alto. Lo que debía corresponder al Alto se lo están trasladando a provincias. Cuando planteamos nosotros, y Beto cuando plantea, debía haber soluciones de fondo, no quitarle de un lugar para llevarle a otro lugar. El gobierno nacional como administrador debería de organizar, debería de aumentar presupuesto, porque son gobiernos que son elegidos, que se han presentado en las elecciones supuestamente para desarrollar países, para que los trabajadores tengan mayores ingresos, para que las zonas, ¿no? Para que los pueblos tengan mayores ingresos. Pero lamentablemente no se hace eso. O sea que lo único que hacen es quitar de un lugar para llevarlo a otro lugar, ¿no? Entonces, tiene que haber soluciones de fondo, ¿no? Y yo no entiendo por qué el gobierno en este caso tiene que administrar la mayor cantidad de fondos posibles, fondos económicos posibles, ¿no? Y no nos parece justo, ¿no? Por lo menos juntamente con los gobiernos municipales y departamentales debería de administrarse con un 50-50%, pero no se lleva aquello, ¿no? Solo ese comentario. Muy bien, Eliseo. Una cosa también que me parece importante señalar, ¿no? Porque el discurso general que está manejando Santa Cruz y que incluso terminan arrastrando a alguna gente, por ejemplo, en Potosí, ¿no? Que se escuchó alguna declaración, algo,
no a la mayoría, pero a alguna persona es el tema del federalismo y se apunta pues a una división cada vez mayor del país, ¿no? Incluso de forma, bueno, con la división que ya hay con el municipalismo que se impuso en la época del neoliberalismo, es, bueno, es tratar de aumentar la división y ahí eso incluso recae en mayores gastos económicos simplemente en temas administrativos, ¿no? En burocracia de gobernaciones, alcaldías, etc. Pero el problema de esto es de que la misma Santa Cruz se desarrolló a partir de inversión de otros departamentos y de un plan general de una u otra forma que se hizo para desarrollar el oriente del país y de eso se benefició Santa Cruz, ¿no? Y el hecho de ahora es de que, claro, se está planteando y la política de los sectores de la derecha, o más a la derecha del MAS todavía, Camacho centralmente, es eso, ¿no? O sea, que tratar de que ningún recurso se administre, digamos, como país, ¿no? Y que cada quien administre por su cuenta, ¿no? Cuando en realidad debería ser más bien un consejo nacional donde se planifique y se plantee cómo se desarrolla cada uno de los sectores del país, ¿no? Cómo se desarrolla sobre todo los sectores que los departamentos, las regiones que están más atrasadas, ¿no? En general hay una deuda histórica de Bolivia con Potosí, incluso con Oruro, ¿no? Y por otro lado, formas de desarrollar más Pando, Beni, que son departamentos pequeños, ¿no? Y eso se debería hacer en conjunto, pensando como país y con una inversión general, ¿no? Para desarrollar, para generar lo que al final terminaría mejorando para todos, ¿no? Y claro, ahí no entra, ¿no? O sea, ahí es la pelea por migajas y que cada quien se quiere quedar con sus migajas sin importar, ¿no? A quién daña, a quién perjudica y sin importar y sin ningún plan de desarrollo ni nada de eso, ¿no? Porque en todo lo que dice Camacho y compañía tampoco hay nada de eso, ¿no? Queremos este dinero o algo para hacer esto, ¿no? No, simplemente para tener más dinero, manejarlo a su gusto y con cosas como las que se han visto, ¿no? Muchos casos de corrupción, los ítems fantasmas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros esto no entra ahí por ningún lado y más bien lo que tenemos que exigir desde el- todo el pueblo trabajador es planes reales de solución y desarrollo económico, ¿no? Proyectos, generación de empleo, etcétera, ¿no? Que eso nadie le exige eso al gobierno y justamente eso es lo más importante y eso es lo que tenemos que exigir desde los distintos sectores de los trabajadores, ¿no? Bien, vamos avanzando, vamos al siguiente tema. Tenemos el tema del magisterio rural. Entonces, bueno, la situación del magisterio rural y cuáles son las demandas que están planteando los compañeros, qué es lo que necesita actualmente el magisterio rural de cara a este regreso de clases también que desde mañana ya se efectiviza, ¿no? Así es, Humberto, ¿no? El tema del regreso en pleno pico de la quinta ola se está regresando, ¿no? Esperamos de que, bueno, no afecte mucho la pandemia, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar por un tema fundamental. La Confederación de Maestros Rurales ha llamado a un ampliado nacional el 11 y 12 de agosto, ¿no? Para analizar temas de la coyuntura actual, dice, ¿no? ¿Cuáles son los temas de la coyuntura actual, ¿no? Que las bases les critica a los dirigentes por no representar adecuadamente, ¿no? Es lo que nosotros desde las bases captamos, ¿no? Uno de los aspectos muy importantes y que la Confederación ha sacado es de que de la millonaria pérdida del BBVA, ¿no? O sea, que de los AFPs, ¿no? Ya que en su tenor dice claramente en este pronunciamiento que, que los corruptos de la Procuraduría han perdido aquella millonaria y por lo tanto, si se tocara para pagar esta millonaria pérdida, los fondos de los maestros o de los trabajadores, los maestros saldrán a las calles hasta recuperar todo aquello, dice, ¿no? En el pronunciamiento fundamentalmente, ¿no? Y yo creo que ahí entra, ¿no? El tema de la jubilación también, ¿no? Por estos temas de pérdidas, ¿no? Como dijo anteriormente, hemos analizado el tema en varios programas, ¿no? No hay una buena jubilación, ¿no?
Y desde este programa y desde el Partido de los Trabajadores hemos planteado de que exista una nueva ley de pensiones, porque la ley vigente no satisface absolutamente y no es una, una ley de jubilación que sea adecuado a todos los trabajadores, porque supuestamente estamos con un gobierno, ¿no? Quiero poner entre comillas, que es del pueblo, que es de un proceso de cambio, pero a las vistas nunca se ve aquello, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que en este ampliado, ojalá que analicen, ¿no? Lo que no se está viendo es lo que es una lucha frontal para recuperar todos estos aspectos, ¿no? Contra el patrón, ¿no? Contra el gobierno, ¿no? Otro de los temas fundamentales que se está planteando, ¿no? Y que en esta semana ha estado vigente porque la Federación de Maestros Rurales del Departamento de La Paz ha llevado seminarios de capacitación para los secretarios generales de todo el departamento, en el que han analizado el tema de subsidio, por ejemplo, ¿no? Y ya hemos escuchado, hemos analizado en este programa los sobreprecios que hacen en este tema de la distribución de productos, ¿no? Hemos visto las marchas, ¿no? Pidiendo una billetera móvil. Y esto data de muchos años, ¿no? No es que ahora nomás exista este sobreprecio, siempre ha sido así. No, lo que el gobierno entrega con un valor aproximadamente de 2.000 bolivianos de subsidio, ¿no? En la calle lo venden a 1.000 bolivianos, con ese le compran los revendedores, ¿no? O sea que está valorado a ese precio, o sea que cuánto realmente el SEDEM gana, ¿no? Con sus sobreprecios, ¿no? O sea que es un tema de fondo que desde nuestro punto de vista se va a seguir analizando, ¿no? ¿Ya? Y este es otro de los aspectos de reclamo de los maestros, ¿no? Otro de los reclamos de los maestros es el ascenso automático, ¿no? El reglamento del escalafón nacional claramente indica, ya existe el ascenso automático después de varios exámenes, ¿no? Existe el ascenso automático, existía a partir de la segunda categoría. Lamentablemente, los dirigentes de ese entonces, ni los actuales dirigentes hacen respetar aquellos acuerdos que estaban establecidos, ¿no? ¿Ya? Por esto y por muchas cosas más, ¿no? Completo un aspecto más antes de pasar, ¿no? Y siempre miembros de la Confederación indican de que este año en diciembre va a haber el Congreso Nacional, ¿no? Y las bases también están pidiendo de que este Congreso Nacional se efectivice, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué es el pedido, ¿no? Del Congreso Nacional? En estos congresos ordinarios es donde se realizan los lineamientos, ¿no? Los objetivos, ¿no? De por dónde los trabajadores y en especial los maestros, o sea, cuáles son nuestros derechos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Ya? Y todas las propuestas que se elaboran. Y también, ¿no? Para elegir nuevos representantes nacionales. Por lo menos, digo yo, ¿no? Los trabajadores del magisterio, tanto urbano y rural, respetan, por lo menos están respetando el estatuto orgánico, y no es como la Central Obrera Boliviana, que se prolongan, ¿no? Ya sea con un gobierno, con otro gobierno, sin respetar el estatuto orgánico de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Y las bases del magisterio están pidiendo eso, que se respete el estatuto orgánico en cuanto a estas elecciones de los nuevos representantes nacionales. Hemos visto de la Confederación de Maestros Urbanos, yo creo que en el próximo programa vamos a analizar el tema, ¿no? Con más profundidad, ¿no? Entonces, por esto y por muchos aspectos más, ¿no? Los maestros tratamos de organizarnos, ¿no? Ya, sobre todo del Magisterio Rural del Departamento de La Paz, ¿no? En el sentido de que cada 2 años debe llevarse las elecciones de la Federación Departamental,
¿no? Hay muchos frentes que se han organizado y sobre todo lo que se ve en este momento son dos frentes, ¿no? Las bases, ¿qué es lo que dicen? La confederación, la misma federación, no están representando adecuadamente y no están encarando como debe ser. Más parecen parcializados con el gobierno central, ¿no? Y los frentes que se están organizando también en esa línea van, ¿no? En esa línea de querer estar trabajando juntamente con el gobierno central, todo aquello. Y las bases revolucionarias, quienes conocen de principios sindicales, no están conformes, ¿no? Frente a esta situación, ¿no? Las bases nos conocen a nosotros, ¿no? Hemos estado con el Frente Pachacuti. Estamos tratando de estructurarnos. Muy pronto tendremos noticias con una visión revolucionaria, ¿no? Con una visión sindicalista, con una visión de trabajar verdaderamente con las bases. Ya lo hemos hecho una vez y la próxima también lo haremos de la misma forma, ¿no? Entonces, ya estaremos comunicando a todas las bases del Magisterio Rural del Departamento de La Paz cuáles son nuestras necesidades fundamentales y de qué manera nos vamos a organizar para verdaderamente estar conjuntamente con los trabajadores y representar lo que sienten los maestros, lo que piensan los maestros para estar haciendo respetar todos los derechos conquistados en las calles. No se pueden rifar aquellos, ¿no? Entonces, eso puedo adelantar, Humberto y Miguel. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eliseo. Y bueno, como dices, estaremos hablando más sobre el magisterio, necesariamente, digamos, las siguientes semanas, ¿no? Bueno, es muy importante todo lo que señalas, son varios temas, varios puntos, y bueno, justamente también algunos elementos del mínimo equipamiento necesario de cara al regreso a clases presenciales, ¿no? Que será en todo el país desde mañana. Dejó abierto el gobierno para algunas otras modalidades, pero en esencia es el mandato del regreso a clases presenciales en plena nueva ola del coronavirus, ¿no? Lo más alto que estamos hasta el momento, y no hay medidas desde el Estado de prevención y todo, ¿no? Cada gobierno, perdón, cada unidad educativa, cada colegio se está organizando como pueden para hacer esto, ¿no? Con mucha presión y mucho peligro sobre los docentes, sobre todo, y es un elemento para tomarlo en cuenta y para bueno, estar en pie de lucha, ¿no? Bien, vamos a continuar, vamos a pasar al tema de los compañeros de la maderera Sali. Vamos a ver un pequeño video al respecto, donde los compañeros, bueno, señalan el motivo de su lucha luego de 2 años de no haber recibido sus salarios, ¿no? Justicia, justicia que no nos llega a nosotros hace 2 años, que hemos trabajado como esclavos gratis y estos señores dueños de la empresa confesaron, nos han dicho en la cara que no piensan pagarnos, que todo lo que hemos trabajado para ellos ha sido gratis, que no piensan pagar. ¿Y qué hacen nuestros impartidores de justicia, nuestros jueces? Los premian viniendo a firmar un librito, como decía nuestro doctor. La ley es para los ricos, es amplia y libre. Solo para los pobres es con detención, con cárcel, por una gallina, por un pedazo de pan, están en la cárcel. Y estos maleantes de cuello blanco gozan de toda libertad. ¿Qué queremos nosotros? Que nuestros jueces, nuestros servidores públicos hagan justicia, hagan su trabajo. Son ladrones confesos que no nos han pagado. Ellos han confesado que no nos van a pagar y que no tienen dinero para pagar, que no les da la gana de pagarnos, que no van a cumplir las leyes bolivianas. Entonces, por eso nosotros exigimos y pedimos, imploramos que los impartidores de justicia impartan justicia, como dice la palabra. Muchas gracias. ¿Qué queremos, compañeros? Y ahí teníamos
las imágenes de la protesta que están realizando los compañeros de la Maderera Sally, luego de 2 años que no recibieron su sueldo los trabajadores, y como dicen, ¿no? La patronal no quiere pagar, dice que no les va a pagar, incumpliendo, digamos, leyes y todo lo del país. Entonces, para hablar un poco más sobre este tema, tenemos la presencia del compañero Juan José Caballero. El compañero está apoyando la lucha de los compañeros de la Maderera Sally a partir de su experiencia, ¿no? De un proceso igual de lucha en la cual él fue parte, igual por derechos laborales que no fueron atendidos en su momento. Y compañero Juan José, bueno, nos va a hablar ahora un poco sobre cómo está la situación de la Maderera Sally, cuál es la situación y bueno, estamos viendo el tema de la conexión con el compañero. Compañero Juan José, ¿nos escucha? ¿Está ahí? Ahí está el compañero. Compañero, ¿cómo está? Bueno, bienvenido. Buenas noches. Compañero Juan José Caballero. Si puede prender, ponemos el micrófono, si puede la cámara mucho mejor. Y para poder, bueno, para que nos pueda comentar un poco sobre la situación general bueno, de esta lucha, cómo está la situación de los compañeros de la Maderera Sally, cuál es el apoyo que se está realizando. Ahí lo empezamos a ver, ahí está, compañero, ahora lo vemos. Pero Pero no hay micrófono, Juan José. falta el micrófono, no lo escuchamos. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Ahora sí, Ahora sí. lo escuchamos, ahora sí. Mil disculpas, compañeros. La tecnología siempre es para mí un misterio, pero poco a poco se va arreglando. Muchísimas gracias, Radio Rebelión, por permitir dar la voz de los que no tienen voz. Muchísimas gracias. Cumplen sus objetivos como deben ser. Mi nombre es Juan José Caballero, como usted ha dicho, compañero Humberto. Apoyamos este movimiento de la Maderera Sally desde Cochabamba. La Maderera Sally está en un conflicto de hace más de 8 meses, en las cuales en todas las instancias ha sido ganadora. Ya tiene todas las instancias judiciales a su favor, pero como es costumbre, como ocurre siempre, me ocurrió a mí, no se les mueve un pelo a la patronal por cumplir esa disposición. El día martes pasado había una audiencia cautelar y como medida de presión los amigos trabajadores de la empresa Sally decidieron iniciar una huelga de hambre allí en Colcapirgua, porque la jueza es allí en Colcapirgua. Yo tengo una fundación de defensa de la vejez trabajadora y nos vemos involucrados en este tema porque 3 de los 16 involucrados en este juicio son de la tercera edad. Y bueno, están pasando lo mismo que he pasado yo. Así que es toda mi solidaridad con ellos. Como les decía, el día lunes, como medida de presión, ellos instalaron una huelga de hambre, porque al día siguiente era una audiencia de medidas cautelares. Con mucha ilusión esperábamos ese momento y el día lunes en la tarde, a las 5, nos dicen en una maniobra de estas típicamente rocamboleras, de que se había dado mal las direcciones de uno de los imputados y que por este motivo se aplazaba la audiencia sin fecha. Imagínense. Claro movimiento para desgastar y desanimar a los empleados que habían tomado la determinación en la mañana. El video que han visto ustedes es de un compañero que hablaba en las mañanas y estábamos al frente de la jueza allí en Colcapirgua y como ustedes ven muy
encendidas las palabras de del compañero. En la tarde recibimos esa noticia y el abogado defensor, el doctor Allen Rivera, que como entonces me defendió a mí, esta vez se defiende a este grupo de trabajadores, logró mediante también otras contramaniobras de que el día viernes cambie porque era sin fecha, recuerden, era sin fecha y bueno, que sea el día viernes a las 11 de la mañana y además que piden y nos salen con la novedad de que tiene que ser virtual. Los trabajadores claramente vieron otro problema o una dificultad, pero no los desanimó y siguieron en la pelea. El día viernes estuvimos esperando, ustedes comprenderán que no es fácil estar en una huelga de hambre día y día. Y el día viernes, con nuevamente ilusión, otra vez empieza la sesión virtual y nos salen con otro artificio: indefección de los empleadores. Y nuevamente piden un aplazamiento de la audiencia cautelar para este 2, o sea, el día martes, ¿verdad? 2. La gente estaba muy cansada, muy estresada, no es fácil estar en una huelga de esta naturaleza, lo he vivido en carne propia. Decidieron suspender momentáneamente esta medida y recargar pilas, como se dice, para volver el día martes. El día de mañana, lunes, están preparando una marcha al Consejo de la Magistratura, porque nos enteramos de que son los jefes, son los encargados de controlar la actividad de estos señores de jueces. Entonces, ahí está yendo nuestra protesta. Mañana es un meeting, un pedido a los señores del Consejo de la Magistratura para que ellos recapaciten y hagan actuar, porque está haciendo mal esta jueza. No queremos pensar, porque eso es lo que ustedes saben, se piensa así, de que la jueza está parcializada con este grupo de 3 empresarios. No creemos que sea así, aunque huele mucho, pero confiamos aún en que hay jueces probos. Eso es en líneas generales lo que viene aconteciendo aquí en Cochabamba. Y nuevamente reiterar mi agradecimiento a ustedes y solicitar por su intermedio que la población que mañana se va a ver perjudicada no es por un motivo simple, baladí, ni cosas, sino que queremos que comprendan que son 2 años sin sueldo. ¿Quién puede resistir semejante suplicio? Muchísimas gracias, Radio Rebelión, por permitirme dar este informe. Si tienen alguna pregunta. Sí. Hoy hablándonos, me informaste, bueno que lo repitas aquí, que este movimiento está repercutiendo, alcanzando solidaridad de distintas organizaciones sindicales y también de organizaciones, sindicatos que están con problemas parecidos, de que los patrones no pagan, que no cumplen las leyes, bueno, etcétera. ¿Podés mencionar? Sí, claro que sí. Perdón, se me pasó esto que es tan importante. El día lunes, el sindicato, uno de los miembros del sindicato de Panasim, toma conocimiento del acto de protesta que teníamos en Colcapirgua y se presenta allí, da todo el apoyo, unas palabras realmente emocionadas,
sentidas porque aparentemente, no aparentemente, es el hecho de que allí en Panasim casi tienen el mismo problema nuestro. Y obviamente que en la solidaridad está la fuerza de los trabajadores. Se plegan a nuestro movimiento, digo nuestro porque me siento identificado con ellos, y juntos esperamos la audiencia el día viernes. Ese día también la COT toma conocimiento en la mañana y nos presta todo su apoyo, nos presta toda su ayuda, porque inmediatamente después de conocer esta segunda intentona, los trabajadores muy afectados, muy molestos, muy tristes, decidieron hacer una marcha desde la plaza de Colcapiro, donde tenían sede la huelga de hambre. A 2 cuadras de allá es la fiscalía. Esta vez no fue un pedido, por decirlo, educado, porque me doy cuenta de que los ánimos estaban exasperados y se reclamó muchísimo, y la COD prestó todo su apoyo a los compañeros y se decide esta medida alternativa para, un poco como se decía, recargar pilas. Hoy domingo en la mañana, los trabajadores de la industria INBA, cerca de 400 trabajadores, están en el mismo problema. Y como decía anteriormente, la solidaridad es la mejor fuerza que tienen los trabajadores. Han tomado contacto con el abogado defensor, le han planteado, y el doctor también ha planteado esta situación, y mañana serán militantes junto con los amigos de Fanasim, los directivos de la COT, en esta marcha y meeting que se va a realizar el día de mañana, a partir de las 8. Hay otras medidas, pero me piden por favor que no las dé a conocer. Pero nuevamente el optimismo ha retomado los amigos de Sale. Es admirable, especialmente mis 3 colegas de la tercera edad, cómo muestran ese espíritu de lucha, de combatividad, sin dejarse desanimar. Mis respetos hacia ellos. Muy bien. No, qué importante, digamos, que esté ganando solidaridad y esta denuncia, ¿no? De que no es, este tipo de atropellos no solo pasan en la madera Sali, ¿no? 2 años de salarios que son adeudados por la patronal de los trabajadores de la maderera, ¿no? Y bueno, como dice el compañero, bueno, hay otros sindicatos que se van sumando y que están en situaciones similares, ¿no? Que tienen problemas similares a esto, ¿no? Bueno, y es muy importante y es correcto, digamos, esa exigencia y que por lo menos los dirigentes de la COT o sea, sean parte, se sumen, etcétera, pero se mantiene la exigencia, ¿no? Ante este tipo de atropellos, la Central Obrera Departamental, incluso la Central Obrera Boliviana, debería movilizar, ¿no? Y debería hacer paros generales en apoyo a todos los sectores que están con este tipo de problemas, ¿no? Algo que todavía no se ha visto, ¿no? Y que hasta el momento lo han ido así manteniendo la calma, ¿no? Y bueno. Sí, una cosa sobre eso. Uh-huh. Los compañeros de la COD que se presentaron, informaron que ellos van a plantear y que ya prácticamente estaría resuelto que en el próximo ampliado se va a tratar el tema de Madera Salí. Y evidentemente, en ese ampliado debería tomar medidas de lucha, no solamente por Madera Salí, sino hay un montón de empresas como el señor Juan José, estas que se acercaron y otras que no se acercaron, pero que están en situación parecida. Entonces sí, es necesario que la Central Obrera Departamental tome medidas de lucha, efectivamente.
No, y esto es necesario porque si atacan a unos trabajadores a 2 años se establece el salario y si se sale con la suya la patronal, eso van a empezar a generalizarlo a todos los sectores, ¿no? Y por el otro lado, si es que se gana, y como nosotros esperamos que ganen los compañeros de la maderera Sally, los patrones van a tener miedo de hacer esto, ¿no? De cometer este tipo de abusos. Por eso es una lucha que si bien ahorita está alrededor y bueno, encarnada en los compañeros de Sally, es una lucha de todos los trabajadores del país, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Y bueno, ese es el carácter de la exigencia. Bueno, las dirigencias sindicales y bueno, toda la solidaridad con los compañeros de la maderera Sally. Bien, Juan José, bueno, muchas gracias por toda la información, por tu presencia acá para bueno, traernos todos estos datos, toda esta información a partir incluso de tu propia experiencia y bueno, y del trabajo que estás haciendo, ¿no? Desde la organización, ¿no? Desde esta fundación en defensa de los trabajadores de la tercera edad, ¿verdad? Así se llama, ¿no? Que es Así muy es, así se importante. llama. Y bueno, eso también es importante también recalcar, ¿no? Que hay compañeros de la tercera edad que están sufriendo este tipo de atropellos, ¿no? O sea, realmente es una barbaridad lo que pasa, ¿no? Y bueno, como decían los compañeros, o sea, ante este tipo de atropellos, claro, lo justo es de que quien viola la ley vaya a la cárcel, ¿no? Eso debería pasar con los jefes, los dueños, los patrones de Madera Sal y que no cumplen sus obligaciones, ¿no? Bien, muchas gracias, Juan José. No, Realmente muy importante tu presencia. al contrario, muchísimas gracias a usted, Humberto, por su interés por nosotros. Está cumpliendo más que a cabalidad aquello que usted se ha propuesto. Muchas gracias. Gracias, compañero. Y bueno, desde Radio Rebelión le agradecemos su presencia y bueno, que ha podido estar acá para hablar sobre este importante tema. Bien, vamos a continuar con el tema de ADEPCOCA. Y bueno, este es un conflicto desde hace bastantes años, ¿no? Que de una u otra forma el gobierno ha tratado de, inicialmente quisieron tomar el mercado de la coca, de ADEPCOCA, fracasaron, hubo una gran movilización de los yungas, el gobierno no logró imponerse, pese a que utilizó a la policía, aparte de algunos individuos de los yungas también que son afines al gobierno, y bueno, y todo el aparato gubernamental, ¿no? No logró imponerse, fue derrotado, y producto de toda esa situación, lo que empezaron a apuntar los sectores que están a favor del MAS, los sectores masistas, muy pequeños pero existentes también en los yungas, política del gobierno también de dividir las organizaciones, fue abrir un mercado ilegal, un mercado clandestino de hoja de coca. El mercado oficial está en Villafate, un poco más adentro en Villa el Carmen, ahí abrió la gente del gobierno, bueno, los afines al MAS, al partido de gobierno, otro mercado, ¿no? Un mercado ilegal, etcétera, o sea que no está en la norma actual están los dos mercados, uno del de Sacaba en Cochabamba y el mercado de Adecoca en Villa Fátima. Bueno, el MAS abrió un nuevo mercado, ¿no? Lo cual genera bastantes problemas porque realmente es bueno, todo un tema para una cuestión ilegal, ¿no? Que permite que pueda salir ahí el producto con otros precios, toda una situación bien complicada y que, bueno, el gobierno está apuntando a fortalecer eso. Y como tal, están defendiendo y tiene un resguardo policial este mercado ilegal. O sea, en este caso tenemos que la policía en Bolivia está al servicio de la ilegalidad, ¿no? Como en muchos otros casos que se han podido ir viendo, bueno, en este caso, la policía resguarda el mercado ilegal, ¿no? El mercado creado por la gente del MAS, ¿no? Y no pasa lo mismo con ADEPCOCA, ¿no? Entonces, bueno, es una situación bastante complicada. El gobierno no acepta la derrota, no acepta que los yungas dijeron que no a toda esta política del MAS, de obligarles, tratar de someter a ADEPCOCA y tratar de someter a los yungas. Y está intentando nuevamente, bueno, durante ya buena parte del año, imponerse con este mercado ilegal, ¿no? Y claro, o sea, en los hechos todo el mundo lo sabe, o sea, es evidente para todos que es un mercado del MAS, o sea, de la gente del MAS, resguardado por la policía del Estado boliviano, por órdenes del gobierno, del MAS,
etcétera, pero el gobierno dice, no, esto es asunto interno, ¿no? Esto es cosa de los yungas, que se entiendan entre ellos, ¿no? Cuando claramente el gobierno está haciendo todo en los hechos, el discurso trata de taparse un poco, pero en los hechos está apoyando totalmente este mercado ilegal con el objetivo de romper y dividir y debilitar a Adecoca, ¿no? Entonces, bueno, es realmente condenable toda esta situación que está haciendo el gobierno, y frente a esto, Adecoca, la organización oficial de los yungas, lo que está planteando es una movilización, ¿no? Ya tenían que empezar la semana pasada, pero bueno, le dieron un ultimátum al gobierno para que de una vez solucione este asunto, y el gobierno no soluciona nada y se sigue lavando las manos con este tema de que sería un tema interno de Adecoca, cuando en realidad es claramente una intervención del MAS y del gobierno en la organización. Entonces, los compañeros estaban llamando una reunión en estos días, una reunión importante con todos los afiliados de los yungas, para tomar las medidas y comenzar medidas de movilización desde, bueno, desde el día de mañana, desde el 1 de agosto, ¿no? Bueno, tal vez en la medida en que en las reuniones se pueda postergar un poco, porque eso estaban hablando, de que iban a postergar un poco las medidas de movilización, pero en general está planteado de que se inicie desde el 1 de agosto, poco a poco, una situación de movilización y lucha para sacar y eliminar este mercado ilegal de la coca, mercado paralelo y mercado del MAS en Villa del Carmen, ¿no? Entonces, frente a esto, planteamos nuestra solidaridad con los compañeros de Coca, los compañeros de los Yungas, que están, bueno, en este caso, es pues, el tipo de arbitrariedades y barbaridades que se ven en el país, ¿no? La gente se tiene que movilizar para que se respete, en este caso también, la ley en contra de la policía que está resguardando la ilegalidad, ¿no? La policía que resguarda la violación de la ley, ¿no? Que eso está sucediendo en el mercado ilegal de Villa del Carmen, ¿no? Todo esto en la ciudad de La Paz. Pues bien, seamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo a la lucha de los compañeros de los yungas, y que, bueno, realmente condenar esta política no, criminal del gobierno, ¿no? De tratar de dividir de una u otra forma las organizaciones con cualquier arbitrariedad, con cualquier maniobra, con cualquier ilegalidad posible, ¿no? Bien, de esta forma, bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Este 2 de agosto, como señalábamos, se recuerda 69 años de la reforma agraria. El proceso de la reforma agraria en Bolivia estuvo muy ligado a la revolución del 52, y como todo lo que se dio y las conquistas que hubo producto de la revolución 52 fueron arrancadas, ¿no? No fueron ninguna obra, ningún beneplácito de parte del gobierno de MNR, sino que fueron producto de la lucha del movimiento campesino. Entonces, como parte de un homenaje, el compañero Miguel hizo una entrevista con Gualberto Arenas, dirigente de la CSUCB Genaro Flores, y bueno, vamos a compartir este video como parte del homenaje y recordando estos 69 años de la reforma agraria en el país, ¿no? De cara a que necesitamos hoy en día una nueva y más profunda, ya no solamente una reforma, sino una revolución agraria. Pues vamos con la entrevista y con las palabras del compañero Gualberto. Hola, buenas noches, Sí. Gualberto, para Radio Hola. Rebelión, o buenos días para Radio Rebelión. Queríamos que nos des tu opinión sobre el tema del día de la reforma agraria. Bueno, sabemos que la subsidiaria orgánica ha convocado una cureña. Bueno, ¿qué significado para el Senado boliviano en general la reforma agraria, Gualberto? Sí, buenos días a todos toda la audiencia en esta mañana de 31 de julio.
pues es importante en este momento mencionar un hecho histórico muy trascendental en la historia de Bolivia. Creo que es el más trascendental, hablándose de la liberación, hablándose de soberanía, hablándose de independencia. Creo que este es el punto más importante para la población en nuestro país. Porque el año 1952, pues se hace un hecho muy, muy importante a través de un movimiento campesino indígena, también obrera, quienes entonces vivían en una situación muy, de sometimiento, ¿no? Porque era un predominio absoluto en esa época de las haciendas, los patrones, quienes eran pues pequeños estados, ¿no? Que prácticamente las comunidades pertenecían a las haciendas, ¿no? Es decir, no podían pertenecer una comunidad a otra hacienda, sino exclusivamente a una hacienda. Y si tenían que pertenecer a otra hacienda, había el negocio, había venta de campesinos, venta de indígenas, habían ferias aquí en Cochabamba. Una de las ferias muy importantes en Cochabamba, se menciona siempre históricamente, la más antigua en Bolivia es el de Ansaldo, ¿no? Son ferias gigantes a nivel de Valle Alto donde se hacía la venta de pongos, ¿no? De campesinos indígenas, de un hacendado a otro hacendado, ¿no? Entonces, pensar que en ese entonces había unas medidas restrictivas total, absolutista, decisiones del patrón de la hacienda, ¿no? Entonces, en esas circunstancias prácticamente dependía todo, ¿no? Las decisiones del patrón. Absolutamente no tenía ninguna posibilidad de decidir por sí solo un campesino, un indígena. Entonces podemos decir una esclavitud total, ¿cierto? Tanto de su familia como de él. Entonces, yo creo que en esas circunstancias es justamente el movimiento campesino, a pesar de todo ese dominio, el campesino logra organizarse, ¿no? Logra rebelarse, logra, tomar decisiones, ¿no? En contra de ese sometimiento, ¿no? Pero es una larga lucha, no es una lucha que, como en este momento, el 21 se levanta y listo, ¿no? No es así, es un proceso largo. Duran décadas de organización y de luchas internas en las haciendas, ¿no? Hay peleas, rebelaciones de los campesinos, hay enfrentamientos y hay muertos de campesinos, ¿no? Devorados por sus mismos perros del hacendado, ahorcados, azotados. Bueno, realmente éramos considerados en ese entonces peor que animales, ¿no? El perro era más útil o más para el patrón, el perro era más, ¿cómo puedo decir? Era más con mejor consideración con el animal que con las personas. En esas circunstancias, justamente recordamos todas circunstancias que son lógicamente largas, es que justamente se logra organizarse, ¿no? El primer sindicato campesino, que es en Huasacalle, supuestamente en Huasacalle, ¿no? Pero por la historia sabemos que todo Valle Alto surge casi espontáneamente. En todo Valle Alto, digamos, diferentes organizaciones, diferentes sindicatos. Pero sin embargo, en la historia figura como el primer sindicato campesino, ¿no? En Huasacalle.
Entonces, que queda en Ocureña, ¿no? Justamente en Clisa, en la provincia de Clisa. Entonces, por esa misma razón es que justamente en este momento es bueno recordar cómo se construye, cómo es su historia de un movimiento o de una organización. La organización es precisamente de las necesidades, ¿no? Es importante que nosotros defendamos nuestras necesidades y nos organicemos, porque nadie nos lo va a hacer. Los partidos políticos nos han hecho creer, yo te lo voy a hacer, te lo voy a hacer tu casa, yo te lo voy a traer el agua, yo voy a hacer el tinglado, yo te lo voy a asfaltar tu calle. Nos hemos acostumbrado a esos discursos y creemos que los partidos políticos tradicionales nos van a hacer todo eso. Entonces ya no necesitamos al dirigente, ya no necesitamos al sindicato para hacer esas cosas. Entonces, pues, ese dogma, nos hemos puesto a la cabeza y esperamos que ellos ahora nos los hagan, pues como dioses, ya son los gobernantes. Y bueno, pues ahora creemos en los partidos, ahora, bueno, hay que ser del rosado, hay que ser del amarillo, bueno, verde, azul, ¿no? Cuando dejamos de ser nuestra propia organización, ¿no? Entonces, hasta los animales pues se organizan. Históricamente, el hombre siempre se ha organizado, históricamente, desde la época, ¿no? Desde el principio de la humanidad, siempre el hombre se ha organizado. Igualmente los animales siempre han estado organizados, las abejas, todos los animales. Entonces yo creo que en este momento el ser humano creo que es el único que comienza a no interesar su propio, sino vivir de otras organizaciones extrañas a nuestras necesidades. Y por esa razón Ocureña es pues el sitio histórico de esa revolución del 52, que se logra ¿no? la libertad, ¿no? El derecho del campesino, ¿no? Su independencia, deja de ser pongo, deja que las tierras de los patrones, o sea, las tierras de los patrones se rescatan y se entregan a las... Bueno, en este caso lo toman los campesinos, no es que el gobierno los ha entregado. Bueno, el gobierno siempre es el primer, el que se quiera aprovechar, ¿no? Pero en este caso son los campesinos que han tomado las tierras, las haciendas han tomado, ¿no? Fruto de eso ha corrido mucha sangre, no ha sido gratuito eso. Todo valle está bañado de sangre de los de campesinos, bañado de sangre de mucha gente pobre campesina. Entonces en todo el país ha sucedido eso, para lograr recuperar sus propias tierras, ¿no? Los campesinos han recuperado sus tierras porque los patrones no son pues de este país, son españoles, hijos de españoles, colonizadores en otras palabras, ¿no? Entonces, Ocureña es pues la vanguardia de esta revolución y por esa razón se recuerda ese 2 de agosto como Día del Indio. Inclusive la palabra, ellos lo han puesto, Día del Indio, una forma despectiva, ¿no? Como menospreciando, digamos, ¿no? La historia, ¿quién lo escribe? Siempre ha sido pues, hecho la historia por los, ¿no? Quienes están en el poder, ¿no? Y no así de los que no estamos en el poder. De los que no estamos en el poder somos, no existimos, digamos. Entonces, creo que por esa razón es importante hacer una reflexión en este momento y participar en que invitamos a mucha gente a través de la convocatoria que hemos lanzado como Jesús se ve. Podemos participar, porque acá a nivel nacional antes se participaba, tanto departamental como nacional, se concentraba en Ocureña durante muchos años, ¿no? 60 hasta el 70, prácticamente décadas, ese era el lugar sagrado del movimiento campesino Ocureña. Entonces creo que nosotros también es importante recordar en este momento, si hablamos de liberación, es que tenemos que repetir las acciones de las organizaciones que ese entonces hicieron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos.
bueno, en ese sentido, nosotros como dirigentes de la SUCB invitamos siempre a que se va a hacer un desfile y es un recordatorio de ese hecho histórico en el país, que simboliza mucho para el movimiento campesino y a todo a nivel nacional, ¿no? Porque lógicamente lo que ahora sucede, pues no demuestra eso, ¿no? Lo que ha sucedido. Bueno, con esas palabras agradezco a todos. Gracias. Alberto, gracias por tu ubicación histórica de este hecho tan importante. Una pregunta más. Quería, en la historia, la SUCB orgánica ha señalado la necesidad de una revolución agraria, una nueva revolución agraria. ¿Cómo los señalas eso? Sí, lógicamente en nuestro país, nuestro país se ha caracterizado de siempre ser productivo, agrícola y productivo. Y por esa razón, justamente, Bolivia tiene mucha riqueza natural. Y por esa misma razón, dentro de su riqueza natural, es que justamente no aprovechamos, digamos, no, para que nuestra salud, nuestra alimentación de la población no esté, no, adecuadamente, y que en esta situación nos obliga en este momento de recuperar, de retornar hacia la producción de la agricultura. Y en ese sentido, más que nunca ahora pensamos que esta es la salida, una revolución agraria. Porque vemos que la alimentación en este momento es de productos transgénicos, son productos de la industria, bueno, de las transnacionales o nacionales, podemos decir, que están envenenando pues nuestra población. Nos hacen creer que estamos luchando contra las enfermedades, cuando son ellas las que nos están creando las enfermedades. Tenemos ministerios de salud, tenemos, bueno, toda una estructuras que luchan contra las enfermedades y que estarían luchando para favorecer la salud. Sin embargo, es una gran mentira, y así lo hemos visto, que es la única manera de poder salvar nuestra humanidad es a través de la alimentación. Y qué mejor que nosotros los campesinos que producíamos la mejor alimentación, ¿no? Y esta gran extensión de territorio que tenemos en el país carece de agua, en primer lugar. Un 50% de las necesidades para producir se requiere agua, de las necesidades para producir. Y el otro 50% sería, digamos, falta de apoyo de la mecanización, de la técnica, o sea, es la tecnificación. Y necesitamos un fondo que pueda, digamos, pues apoyar para que pueda, digamos, recuperarse, digamos, recuperar la producción original que teníamos antes. Entonces, eso es un proyecto, para mí es salvar la humanidad. Revolución agraria significa salvar la humanidad. Entonces, yo creo que en esa línea es que justamente planteamos eso, porque nunca les ha interesado a los partidos políticos, a los gobiernos, esta parte. Lo único que les han interesado son las empresas, las transnacionales, que son negocios nacionales, internacionales, vender nuestros recursos naturales, hacer buena plata, embolsillarse e irse de este país. Eso ha sido,
nunca ha sido para, digamos, no los ha interesado esta, que ha sido un proyecto de años de nuestros abuelos, hacer la verdadera revolución agraria, que con esa finalidad se hizo la revolución agraria 50 y no se logró terminar porque justamente pues los enemigos del 52 no habían desaparecido, sino se han reencarnado en los partidos tradicionales. Esos son reencarnaciones, son ellos, ¿no? Son progénitos de los patrones, ¿no? Entonces, por eso tienen esa mentalidad, ¿no? Siempre de adueñarse del país, porque el partido político que gobierna es el Estado para ellos. Ellos son, el partido de gobierno es el Estado. El resto no existe, el otro no es Estado, ¿no? Entonces, en esa lógica siempre se gobernó este país. Entonces yo creo que por esas razones que si no logramos hacer la revolución agraria, nuestra suerte está en peligro, ¿no? Entonces yo creo que los que estamos conscientes debemos luchar por eso, ¿no? Por una revolución agraria. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gualberto. Difundiremos importante información. Bien, esas eran las palabras de Gualberto justamente, y bueno, fue muy importante su participación, un resumen y un planteamiento general de, bueno, toda la lucha desde el movimiento campesino, y bueno, justamente recordando este día que es de la reforma agraria, el día de la reforma agraria, el día que los campesinos lograron la reforma agraria, ¿no?, en el país, y que como tal quedó inconclusa, como decía el compañero, y que es necesario completarla con una nueva revolución agraria. Bien, de esta forma concluimos este programa de Radio Rebelión. Muy buenas noches, Miguel, muy buenas noches, Eliseo. Saludamos una vez. Buenas noches a todos. Bueno, hoy tuvimos la presencia muy importante del compañero Juan José Caballero, que le agradecemos también. Y bueno, muchas gracias a todos los que siguen su programa Radio Rebelión en esta edición del 31 de julio. Ya nos veremos la próxima semana con los temas más importantes de la situación nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos y hasta la siguiente edición.